8 de la mañana, 7 minutos. Nos vamos en vivo, Casa de Gobierno, habla Capitanich. Las provincias argentinas en el año 2002, 2003, 2001, 2002, 2003, o sea, toda la crisis de carácter estructural que tuvo el país impactó severamente con la emisión de cuasimonedas y obviamente con el stock de deuda y su impacto desde el punto de vista del flujo de servicios financieros. Esto implicó una alta proporción de deuda respecto al Producto Bruto Geográfico y de deuda respecto al presupuesto. Muchas provincias superaban 3 veces el presupuesto y eso obviamente impactaba de un modo muy particular en cada una de ellas. El stock de deuda era equivalente al 132%, o sea, tuvo una evolución en estos años del 132% respecto a 1021% en materia de recursos. O sea, la deuda, en definitiva, se fue reprogramando, tanto las monedas, las cuasimonedas y el Estado Nacional contribuyó mucho a que las provincias pasen sus deudas en pesos principalmente y a su vez también en largo plazo con tasa fija, de manera que su incidencia hoy es sustancialmente menor. Cuando uno observa el stock de deuda en pesos del año 2003 era equivalente a 70.642 millones de pesos, hoy es de 164.178 millones de pesos. Eso está sujeto a los mecanismos de compensación correspondientes. Y lo mismo si uno puede evaluar la evolución de los recursos, que estos crecieron 1021% 2003-2013, desde 19.761 millones de pesos a casi 221.603 millones de pesos. Ahora, la evolución de recursos para el año 2014 indica una perspectiva cercana a los 300.000 millones de pesos, que es la transferencia de recursos coparticipables más otros recursos de jurisdicción nacional a las provincias argentinas. ¿Esto qué ha significado? Un impacto muy concreto. Antes, prácticamente las provincias argentinas, no todas, por supuesto, porque tienen distintos grados de participación y evolución, debían aproximadamente 4 años, prácticamente 4 años de su presupuesto. Hoy han tenido una reducción de a casi 8 meses. Entonces, lo que la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, ha impulsado es un proceso a partir del cual se establecen mecanismos de compensación con aportes del Tesoro Nacional por casi 10.000 millones de pesos en el transcurso de este año, con lo cual el stock de deuda se reduce y a su vez también se generan los mecanismos de reprogramación adecuada para la totalidad de las provincias que lo requieren. Por eso, de esos 69.000 millones de pesos que hablaba antes, queda un stock consolidado al inicio de casi 60.122 millones de pesos de deuda de las provincias con el Estado Nacional en pesos. Es importante destacar que la evolución ha sido muy positiva en el transcurso de este primer semestre. Las transferencias, tanto de coparticipación federal de impuestos de manera automática, como así también otras transferencias de recursos nacionales, alcanzaron a la suma de 143.144 millones de pesos. Esto equivale a un incremento del 35,71%. También, como ustedes saben, la evolución del Fondo Federal Solidario ha sido sumamente positiva a partir de su implementación en el año 2009. Esto implica distribuir y coparticipar los derechos de exportación. El 70% va directamente a las provincias argentinas y el mismo sistema establece que el 30% debe distribuirse a los municipios y el total de estos fondos se destina precisamente a la ejecución de obras de infraestructura. En el caso concreto del Fondo Federal Solidario, ha tenido en el transcurso de este año 78,33% de incremento, logrando un stock acumulado de transferencias de 8.169 millones de pesos. También la Presidenta de la Nación ayer ha propiciado proyectos de leyes que serán enviados al Congreso de la Nación. Y en este sentido, una síntesis de las mismas son las siguientes. Primero, la generación de un fuero o una justicia específica para el consumidor. Así como el general Juan Domingo Perón impulsó el Fuero del Trabajo, la Presidenta impulsa
el Fuero del Consumidor precisamente para garantizar el ejercicio y de los derechos del consumidor en el marco de la demanda constitucional del artículo 42. Allí hay muchas iniciativas, pero la más trascendente es que se establece básicamente el principio solve et repete, es decir, pague y después reclame para los casos en donde se encuentren involucrados los consumidores. Precisamente se generan mecanismos e instancias conciliatorias de carácter obligatorio y a su vez también una resolución por vía de juez administrativo y una apelación a la justicia específicamente creada al efecto para resolver este tipo de controversias y o conflictos. O sea, hay un incentivo a que los reclamos de los consumidores sean resueltos rápidamente en un principio esencial que es indubio pro consumidor, o sea, en duda a favor del consumidor. Nos parece muy importante el sistema en virtud de la oralidad, la simplificación, la eficiencia de procedimiento, la rapidez y a su vez hay una modificación de varios aspectos concernientes a la ley de abastecimiento, con la exclusión de penas privativas de libertad, o sea, con la tipificación desde el punto de vista penal. También se impulsan mecanismos de sanciones pecuniarias severas por incumplimiento y obviamente esto amparado también en el principio solve et repete, en el sentido de que pague y después reclame. A su vez también un sistema de observatorio de precios para observar el desenvolvimiento de la cadena de valor y esto brinda finalmente un marco jurídico para resolver desde la Ley de Defensa del Consumidor, desde la Ley de Defensa de la Competencia, desde la Ley de la Lealtad Comercial y desde la Ley de Abastecimiento, lo que siempre se ha propugnado desde la gestión del Estado y del Gobierno, en el sentido de generar las condiciones para observar en la cadena de valor los mecanismos de compensación justa para el productor y un precio adecuado para los bienes y servicios adquiridos por el consumidor. Esto es definitivamente un sistema de ejercicio de actividad regulatoria por parte del Estado en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumo. Como ustedes también saben, y ha sido largamente difundido en el día de ayer, ha habido un aumento del haber jubilatorio mínimo por la aplicación de la ley equivalente al 30,47%. Si toma punta a punta, septiembre a septiembre, es equivalente al 37,38%. Esto tiene que ver con una evolución muy positiva desde el punto de vista del año 2003, de 150 a aproximadamente a 3.231,63 pesos, o sea, un aumento equivalente a 21,5 veces. En los tramos correspondientes han sido el primer tramo de 11,31% y el segundo tramo de 17,21%, aplicando la ley de movilidad jubilatoria, que es el mejor sistema que favorece específicamente a los jubilados. El haber jubilatorio mínimo ha tenido un incremento equivalente al 2.054% en este periodo. El aumento, obviamente, es de 2.757 pesos que venían cobrando hasta 3.231,63 pesos, que es el nuevo haber jubilatorio mínimo, siendo que el haber jubilatorio promedio es de 6.746 pesos en el sistema jubilatorio y de pensiones. Existen en la República Argentina 7.422.886 jubilados y pensionados. Por último, quería transmitir que la ley 26.940, que es la de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, es una ley que, cuya reglamentación y ejercicio se aplica específicamente a partir de hoy, 1 de agosto. En este sentido, esta ley contempla un régimen permanente de contribuciones de seguridad social para microemprendedores, o sea, menores de 5 empleados, también la promoción del trabajo registrado y en ese sentido se generan los incentivos correspondientes por segmento de ocupación con nueva escala y a su vez también se genera un sistema de corresponsabilidad gremial para la incorporación de nuevas actividades de carácter estacional. Como ustedes saben, los objetivos de la presente ley tienen que ver con la promoción del empleo registrado,
la estrategia de fiscalización por parte del Estado, los estímulos para incorporar actividades de carácter estacional y a su vez también, y lo que es importante, es fijar una meta para los próximos 2 años que tiene que ver con la reducción de 430.000 empleos desde el punto de vista de la informalidad laboral. Esto equivale a decir que las metas para el empleo informal tienen que ver con 28% de la población económicamente activa. Es decir, el esfuerzo está precisamente en generar los estímulos para que microempresas, para que actividades estacionales que antes no estaban incorporadas a este sistema puedan efectivamente estar integrados. Sí, ministro Juan Zapiola, de Radio Pública de la Ciudad. 2 preguntas. Primero, ¿cuál es la mirada que tiene el gobierno en relación con la reunión que se va a concretar hoy en Nueva York en el juzgado de Tomás Griesa? ¿Cuál es la mirada del gobierno? Y en segundo lugar, en relación con el endeudamiento provincial, ¿hay algún informe de la Fundación Mediterránea que dice que en total, en los presupuestos provinciales, está contemplada una toma de deuda por un valor en cifras conservadoras de 35.000 millones de pesos para este año? Y muchas veces no está claro si es para gastos corrientes o para obras. En cuanto a este endeudamiento, también, ¿cuál es la mirada del gobierno? Bueno, como usted sabe, respecto al tema del marco para el endeudamiento de carácter provincial, debe ser autorizado por el Ministerio de Economía. En consecuencia, lo que se hace es hacer una evaluación desde el punto de vista del flujo financiero de cada una de las provincias argentinas, las proyecciones en materia de evolución de recursos, la proyección en materia de erogaciones, la programación en materia de resultado fiscal primario y financiero, y en virtud de ello la perspectiva efectivamente para la toma o no de deuda. En este sentido, nosotros tenemos una clasificación desde el punto de vista de deuda asociada a organismos multilaterales de crédito y también a deuda que está asociada a otros mecanismos de financiamiento, que no necesariamente son los organismos multilaterales de crédito típicos o tradicionales, BID, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Fonplata o FIDA, sino también en alguna oportunidad existen perspectivas de financiamiento por parte de estados provinciales para el financiamiento con el BNDES, que es el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de la República Federativa de Brasil, o eventualmente otras fuentes de financiamiento como fondos kuwaitíes o de otra modalidad de financiamiento. Entonces, lo que hace el Estado Nacional es generar una evaluación desde el punto de vista de la finalidad del préstamo, la situación desde el punto de vista fiscal, la capacidad de repago de los servicios de capital, interés y deuda y, en virtud de ello, los esquemas de autorización. Paralelamente con eso, lo que ocurre en muchos casos es que algunas provincias solicitan un sistema de reprogramación de la deuda en términos de plazos, nuevas condiciones o también desde el punto de vista de la moneda a partir del cual se emite este compromiso. En general, existe un sistema dinámico de colocación de instrumentos financieros, ejemplo, letras de tesorería, que como son plazos muy limitados, tienen un sistema de colocación, en algunos casos de 60 días, en otros de 90, en otros de 180, en otros de 270 días, tiene que ver con el ejercicio fiscal correspondiente y con las autorizaciones correspondientes de la Ley de Administración Financiera y de presupuesto de cada uno de los estados provinciales. O sea, esto es muy dinámico, cambiante y obviamente obedece a las características de cada una de las provincias argentinas. Y respecto al tema del juez, en virtud de lo que hemos comentado largamente, por supuesto no podemos tener expectativas favorables porque siempre ha tenido una visión de carácter parcial, pero lo que es cierto es que el juez tiene que resolver las cuestiones de carácter pendiente y de estas cuestiones de carácter pendiente tiene que ver con múltiples mociones por parte de múltiples actores que están involucrados en este proceso de pago. Ministro, buen día. Gonzalo Asís, Canal 13, Todo Noticias. 2 preguntas cortitas al respecto del tema de la deuda y una al respecto del tema jubilación. La primera, la República Argentina, al menos ayer la presidenta y el ministro Kicillof sostuvieron que la Argentina no entró en default. Quería saber cómo analizar, ministro, el artículo 2 del prospecto de los bonos, que según publicaron algunos medios hoy, dice que la obligación argentina no será satisfecha
hasta que los pagos sean recibidos por los tenedores de bonos. ¿Cuál es el estado en el que se encuentra la Argentina en ese contexto? En segundo lugar, preguntarle si, pensándolo ahora ya con el diario del lunes, si se haría de vuelta esto de poner jurisdicción en Estados Unidos a la hora de litigar contra los tenedores de bonos. Y por último, sin desconocer los avances de la Ley de Movilidad Jubilatoria ni la incorporación de 2 millones de jubilados, preguntarle sinceramente si ustedes creen que un jubilado puede vivir con 3.200 pesos por mes. Muchas gracias. Bueno, respecto al tema de prórroga de jurisdicción, en definitiva esta prórroga de jurisdicción fue una modificación introducida en abril de 1976 por la dictadura militar, y cuando uno está en un proceso de reestructuración de deuda tiene que reestructurar sobre la base de la misma jurisdicción. Por lo tanto, entendemos claramente que el proceso de reestructuración de deuda de la República Argentina 2005 y 2010 se hizo sobre esa jurisdicción, y precisamente la estrategia de la República Argentina de desendeudamiento tiene que ver con la reducción de deuda pública en moneda extranjera en manos privadas, con el objetivo de liberarse de las ataduras de una jurisdicción que ejerce una manipulación de carácter parcial en favor de determinado tipo de intereses. Por lo tanto, esto no incumbe a la República Argentina, no incumbe a este gobierno, es una cuestión heredada y lo ha tratado de resolver de la mejor manera posible, cumpliendo las obligaciones del prospecto. En segundo lugar, lo que establece el prospecto básicamente es lo que la República Argentina ha cumplido. O sea, nosotros depositamos los recursos correspondientes en la cuenta del agente fiduciario para que él mismo cancele. Por lo tanto, en ningún lugar del prospecto se prevé la intromisión de un juez interpretando de un modo capcioso una cláusula que no está contemplada en el prospecto. Por lo tanto, por eso la República Argentina dice claramente: la Argentina paga, la Argentina cumple, la Argentina depositó los recursos correspondientes en la cuenta habilitada para el agente fiduciario y, consiguientemente, el agente fiduciario es responsable de garantizar la transferencia directa. Y por último, respecto al tema de haber jubilatorio, le quiero transmitir lo siguiente. La gestión del presidente de la Rúa con el ministro Cavallo como ministro de Economía propició un descuento del 13% a los jubilados. En definitiva, los jubilados estaban excluidos del sistema, casi el 50% de los jubilados. Este gobierno ha impulsado de una manera extraordinaria 2,7 millones de jubilados incorporando al sistema, y va a lograr con 473.000 jubilados más a partir de la ampliación de los derechos de la Ley 25.994 de moratoria provisional, la universalización de estos derechos. Esto implica que la República Argentina cumpliría el estándar internacional más elevado de cobertura provisional con el 100%. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hemos logrado, primero, la inclusión de los que no estaban incluidos, y segundo, un mejoramiento de carácter sustancial del haber jubilatorio mínimo. Y, por supuesto, lo hemos hecho al amparo de una modificación de los mecanismos de recaudación del sistema, 60% con aportes y contribuciones derivados del incremento de los puestos de trabajo y del salario a los efectos de incrementar los aportes y contribuciones del sistema, y a su vez del 40% de recursos tributarios, en donde la participación del impuesto a las ganancias ha adquirido un carácter progresivo para financiar el sistema. En este sentido, lo que quiero decir es: hemos logrado avances sustanciales. Primero, cobertura previsional con tendencia universal. Segundo, un incremento extraordinario, acá lo decía, de 2.054%. Por supuesto, también es muy importante remarcar que el 78% de los hogares correspondientes perciben más de un haber jubilatorio mínimo. Y en ese contexto, lo que nosotros decimos es que el esfuerzo que ha hecho el gobierno ha sido extraordinariamente importante en términos de cobertura, en términos de incremento y en términos de mejoramiento de calidad de vida. Y no solamente respecto a ese haber, sino también desde tarjeta argenta hasta otros mecanismos desde el punto de vista de acceso, por ejemplo, a los servicios de prestación del PAMI. Por eso yo creo que siempre puede existir una demanda complementaria o adicional, y que alguien pretenda tener mejor percepción de ingresos. Pero me parece que es bueno pensar lo que había y lo que se hizo. O sea, lo que había era PAMI destruido, sin ningún tipo de prestación y con una enorme cantidad de secuelas de denuncias por corrupción. Hoy PAMI presta regularmente los servicios y es una mejora sustancial en el acceso a los jubilados. Segundo, un haber jubilatorio mínimo congelado en 150 pesos y hoy efectivamente será de 3.231 pesos, un incremento del 2.054%. Tercero,
un sistema de beneficios complementarios que mejoran su capacidad de ingreso. Por lo tanto, lo que quiero decir también, y cuarto, cobertura de carácter previsional. Más que esto, obviamente siempre existen demandas que son insatisfechas, pero la verdad es que hay que reconocer el enorme esfuerzo realizado. Ministro, buen día. Diego Colaberardino, de Radio El Mundo. Dos consultas. Por un lado, confirmar si ya hay fecha la reunión que usted, de acuerdo a lo que trascendió, va a mantener con representantes de 15 empresas que han suspendido o despedido trabajadores, si esto va a ser y cuándo. Y por otro lado, ayer la presidenta decía respecto a la movilidad jubilatoria que se implementó por ley para que sea una garantía una vez que no esté más en el gobierno y que nadie le pueda quitar ese derecho a los jubilados. ¿Por qué no sucede lo mismo con la asignación universal por hijo? Bueno, respecto al tema de empresas, nosotros hacemos un monitoreo permanente del comportamiento del mercado de trabajo respecto a oferta y demanda. En ese contexto, no forma parte de reuniones de carácter excepcional. Tenemos, por ejemplo, la plena vigencia del programa Reforma Productiva. Tenemos en plena vigencia un seguimiento de los indicadores del mercado laboral respecto al uso de instrumentos, que tiene que ver con la nueva ley, precisamente la nueva ley que es la ley 26.940, de manera tal de generar las condiciones y los incentivos para la evolución del mercado de trabajo. Pero también hacemos un nivel de seguimiento de todos los sectores. Por ejemplo, en el caso de la industria de la construcción, tenemos 387.248 trabajadores. Entonces, hacemos una evaluación desde el punto de vista del sector público y del sector privado. Dentro del sector público observamos comportamiento del Procrear, comportamiento del proceso de asignación de recursos para la construcción de viviendas con fondos nacionales y provinciales con recursos de afectación específica, comportamiento en el mercado inmobiliario respecto a comercialización de inmuebles usados y o nuevos parámetros de construcción. Entonces, en ese sentido, sabemos que las oscilaciones en la demanda laboral en materia de trabajadores de la construcción pueden generar las condiciones para superar los 400.000 empleos. Muy bien, si uno toma 2002 eran 70.000, más aproximadamente 70, 75.000, depende de qué mes uno toma. Si toma año 2013, hemos tenido una curva muy buena en el tercer trimestre y a su vez también récord desde el punto de vista de la producción de cemento, con 12.500 millones de toneladas aproximadamente. Nosotros observamos la evolución del mercado, por ejemplo, en materia de insumos. Hemos tenido un incremento del 15,7% en pisos y revestimientos cerámicos. Hemos tenido un incremento del 3,8% positivo en asfalto. Hemos tenido un incremento de ladrillos huecos del 3,4%, pero también hemos tenido caídas en pintura para construcción, hierro para hormigón, del 2,4%, por ejemplo. Entonces, hacemos una evaluación de cada sector y eso es lo que hacemos de un modo natural y regular. Tanto para mantener y sostener el empleo, como también para incentivar mecanismos de inversión para el empleo. Por ejemplo, en este segundo semestre, las metas asignadas por la Presidenta de la Nación tienen que ver con la utilización plena del FONDEAR. El FONDEAR es el Fondo para el Desarrollo Argentino que se ha creado específicamente por 10.000 millones de pesos. Motorizar también del 5,5% de la capacidad prestable del sistema financiero a través de líneas de crédito productivo. O sea, las metas son llegar a 100.000 millones de pesos con todos los instrumentos. Y ahí estamos nosotros trabajando con todas las empresas. Observamos, por ejemplo, algunos inconvenientes objetivos en determinado tipo de segmentos, por ejemplo, comercialización de electrodomésticos, por ejemplo, la evolución desde el punto de vista de empleo de la construcción, por ejemplo, el impacto desde el punto de vista de la industria de la construcción y, consiguientemente, las suspensiones y el impacto que esto tiene sobre la industria de autopartes. Entonces, hacemos una evaluación periódica, sistemática del mercado laboral, observamos la tendencia de la demanda externa de cada uno de los productos, observamos la cadena de valor a los efectos de intervenir y generar las condiciones para que esto funcione. Ahora bien, le quiero transmitir lo siguiente. El REPRO, por ejemplo, que es el programa de reforma productiva, tuvo
prácticamente una participación del financiamiento equivalente al 1% de la tasa de empleo en el año 2009. Hoy es prácticamente insignificante. Tenemos aproximadamente 32.000 trabajadores incorporados al sistema, en los cuales observamos el tema de transporte, sobre todo larga distancia, el caso asociado al tema de la cadena cárnica, determinado tipo de frigoríficos que por su ubicación tienen problemas de carácter estructural en el empleo, o también determinado tipo de actividades que tienen que ver con trabajadores de plazo fijo o contratados. Entonces hacemos un seguimiento pormenorizado y minucioso, y eso es lo que tiene que hacer el Estado, no solamente el Estado nacional, como también los estados provinciales y los municipios, porque observamos que la cuestión del empleo es absolutamente esencial y vital de las políticas públicas. Eso corresponde que lo haga el Estado y lo va a hacer, lo haremos hoy, lo haremos la semana que viene, lo haremos todo el tiempo porque esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Bien, conferencia de prensa habitual como todas las mañanas. Con respecto al tema de... Por hijo no es por ley. Mire, esto es un tema que hoy no le puedo responder, pero seguramente es una cuestión que lo evaluará la Presidenta de la Nación. Gracias. 8 de la mañana, 33 minutos, habitual conferencia del jefe de gabinete Capitanich con varios temas a tratar. Ahora